En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues no se puede. La misa la celebramos en honor de San Policarpo, obispo de Esmirna. No se puede hablar de San Policarpo sin hablar de San Juan Evangelista y de la Santísima Virgen, que los tres tienen que de alguna forma haberse conocido juntos, porque pues la Virgen y Juan vivieron después de la muerte de nuestro Señor. Entonces, al leer la vida de San Policarpo y el martirio, el testimonio de San Policarpo, queda uno como impresionado por apreciar hasta qué punto calaron en sus oídos las enseñanzas de San Juan sobre la caridad. Porque San Juan tuvo la dicha de recostar su cabeza sobre el pecho de Jesús en la última cena. Y allí comprendió San Juan lo que significa Dios, que Dios es caridad. Y nunca lo olvidó. Lo repitió tantas veces que San Policarpo lo escuchó tantas veces de labios de San Juan. Por ejemplo, ¿cuántas veces no pudo haber escuchado San Policarpo la epístola de la misa de hoy, de labios del mismo San Juan? Tal forma que si San Policarpo iba a la celebración de la Eucaristía, no se leía el Evangelio, porque Juan estaba ahí. Y Juan mismo decía, esto es lo que yo escuché. ¿Sí? Entonces, con este amor vivió y con este amor murió San Policarpo. Tanto así que hasta los niños le ponían una atención desmesurada. Y uno de esos niños pues fue San Irineo, que después fue gran padre de la Iglesia. Entonces, si nos preguntamos, ¿dónde aprendió San Juan, dónde aprendió San Policarpo el significado de la verdadera caridad? Pues tenemos que encontrar a Juan. Y si se lo preguntamos a Juan, pues Juan lo aprendió de la vida y de los labios de la Santísima Virgen. Ya podríamos nosotros, por ejemplo, imaginarnos cuántas veces pudo la Santísima Virgen haberle hablado a Juan sobre la encarnación. Y por eso, en el credo y en el último evangelio de la misa, la Iglesia le pide al sacerdote que se haga genuflexión, no durante la pasión, sino cuando el sacerdote menciona la encarnación del Hijo del Hombre. Entonces, es en la encarnación donde se explica y se entiende el misterio de la caridad. Entonces, con la Virgen, nosotros vemos que ella fue el primer sagrario de la historia. Y ese primer encuentro del Hijo de Dios con su madre en la encarnación, de algún modo se verifica en nuestras almas cada vez que comulgamos. ¿Qué le decimos? ¿O qué petición le hacemos? ¿O qué reacción provoca en nosotros ante Él, que viene con las manos y el corazón cargados de gracias espirituales y con los deseos de comunicárnoslas? Por ejemplo, ¿qué cosas le diría Santa Teresa de Jesús a Jesús en la comunión, cuando Jesús mismo le dijo, no puedo esperar el día del juicio para dar a conocer a los hombres cuánto me has querido? ¿Qué afectos serían los de su corazón cuando Jesús le dijo, si tú eres
Teresa de Jesús, yo soy Jesús de Teresa. Y ya con esto podríamos también adivinar lo que la Virgen le diría a su hijo. Ella, anonadada de la majestad de Dios, dice: he aquí la esclava del Señor. ¿Y qué podríamos nosotros decirle en la comunión? He aquí el ingrato, el rebelde, el pecador, el mal agradecido. Pues se lo podemos decir. Eso no nos debe desalentar, puesto que Dios cuenta con lo que somos y con lo poco que lo amamos. Y en confirmación del milagro de la Encarnación, el ángel le comunicó a la Virgen una noticia de que su prima, anciana y estéril, estaba esperando un hijo. Y en eso fue cuando María se determina a ir a la casa de su prima. Y lo que la motiva a ir a visitarla y ayudarle, pues fue la caridad. Isabel y Zacarías estaban necesitados de la ayuda, y María abarcó de una sola mirada la situación de aquellos esposos y voló a prestarles ayuda. Entonces la caridad superó todos los obstáculos para llegar hasta donde Isabel vivía, y la caridad le hizo olvidarse de sí misma para ayudar a los demás. Y esa fue, podríamos decir, la primera procesión del Corpus. La custodia era el alma y el cuerpo de la Santísima Virgen. El cuerpo de Jesús va oculto en su interior, como después queda oculto en las especies de pan y de vino. Entonces, la que empieza a ser la Madre de Dios se hace sirvienta de los hombres. Y dijo al ángel: he aquí la esclava del Señor. Y es admirable que a los pocos días de haber sido elevada a la dignidad de ser Madre de Dios, se pusiera de servidora en la casa de su prima Isabel. En la mayoría de los casos nosotros no tenemos que salir de la casa para practicar esa misma caridad. Tenemos en la misma casa hermanos pequeños, cosas en que podemos ayudar a los demás, pequeños servicios que podemos prestar a los demás. Y si no lo hacemos, pues no tenemos el Espíritu de la Virgen. Y posiblemente tengamos en la casa a nuestros abuelos, viejos, sedientos de atención o de cariño, devorando la soledad de la vejez. Y si su presencia se nos hace enojosa, es que no tenemos el Espíritu de la Virgen. O si la enfermedad ha visitado nuestra casa y encarcela en la cama a uno de nuestros padres o hermanos, y a nosotros se nos hace difícil o nos parece insoportable, no tendríamos el Espíritu de la Virgen. Solo lo que motivó a la Virgen a ayudar a su prima no fue otra cosa que Jesús, la caridad de Jesús que llevaba en sus entrañas. Más tarde, el mismo Jesús dirá: he venido a servir. Entonces, la caridad movió al Hijo de Dios a bajar del cielo a la tierra. Y el mismo espíritu de la caridad mueve a María a dejar su casa en Nazaret e irse a la de su prima. Y el espíritu de Jesús en la Eucaristía, pues es el mismo espíritu de la caridad. Y si comulgamos bien, tenemos que participar del mismo espíritu de Jesús que llevamos en el corazón. Porque después de instituir la Eucaristía, dio Jesús el precepto suyo, el de la caridad: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y eso para nosotros es la vida, porque no amar así, como dice San Juan,
es permanecer en la muerte. Este precepto que dio a sus apóstoles después de darles la comunión, pues nos lo repite a nosotros todos los días después de comulgar. Así, decimos que la Eucaristía es vínculo de caridad. La Eucaristía nos congrega aquí en la iglesia y nos une el amor de Jesucristo, la caridad de Cristo. El amor de Cristo nos une en una misma casa, en la iglesia, donde tenemos un mismo Padre, una misma Madre, y todos somos hermanos. Todos estamos, por el bautismo, incorporados a Cristo como miembros del cuerpo místico de Cristo. Todos participamos de la misma vida de Cristo, que es la gracia santificante. Y al recibir la comunión dignamente, pues aumenta la gracia santificante y crece la participación de la vida de Cristo y por consiguiente la unión con Cristo. Y si crece con la Eucaristía la unión del alma con Cristo, también debe crecer la unión del alma con los otros miembros que participamos de la misma vida de Cristo. Y al comulgar nos sentiremos más unidos y más hermanos. Más aún, la comunión impele, obliga al alma a practicar la caridad. Porque al aumentar en el alma la gracia, se robustecen también las virtudes que acompañan a la gracia, sobre todo la virtud de la caridad, que es amor a Dios y amor al prójimo, dos amores que pueden reducirse a uno solo y que no pueden separarse. Si existe el uno, tiene que existir el otro. Entonces, con la comunión crece en el alma la virtud de la caridad, virtud que inclina a amar a los demás y a procurarles el bien. Por eso, el que recibe dignamente la comunión sentirá impulsos de hacer el bien a sus prójimos, de pensar bien de ellos, como le sucedió a la Santísima Virgen cuando tenía en su seno a su propio Hijo. Entonces, si comulgamos todos los días y no somos cada día más caritativos y no nos conmueven más las desgracias ajenas y no sentimos los deseos de remediarlas, tendríamos que preguntarnos sobre la disposición que tenemos para la comunión. La Eucaristía es el sacramento de la caridad. Al recibirla, que aumente en nuestras almas el amor de Dios y al prójimo. Así sabremos que vive en nosotros el Espíritu de la Virgen, que es el Espíritu de Cristo, que es la verdadera caridad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.